Qué ilusión estar aquí en estas fechas navideñas, precisamente en esta casa que para muchos es el santuario del pasado, ¿no? Que además hayamos conseguido juntar a una pareja tan singular y tan homogénea en cuanto a pasión y conocimiento, como son las dos primas, pues nos ha hecho mucha ilusión que por fin esta segunda sesión se haya podido celebrar, porque nos retrasó por el inconveniente de la lesión de Blanca. La vida de Sorolla y de Benlliure la conocemos suficientemente, aunque nos van a explicar mucho más. Pero tuvimos la suerte en el año 2013, cuando era director de la Real Academia era Antonio Bonet. Y luego Fernando, que eran los padrinos a los que recurríamos. Oye, que han dicho que hay una cosa buena. Entonces yo fui aquel día, me han dicho que es estupenda el arte de, ¿cómo era el arte de la materia? No, el dominio de la materia. Y dijo, oye, no, esa niño lo haces tú, que es del colegio. Y entonces fue cuando conocimos a Lucre. Conocer a Lucre fue conocer también a Blanca. Y desde entonces, pues bueno, con Lucre hemos visto todo lo que había que ver, pues en Córdoba, en Toledo, en Valladolid, en todos los sitios donde decía hay que ir, hay que ir. Solo un sitio no le hemos hecho caso, es ir a Valencia. ¿Por qué? Pues no lo sé, voy a estar. Bueno, con Blanca, más de lo mismo. El ir en peregrinación cada 2 años a ver una exposición en Sorolla era ya un acto familiar, y sobre todo si lo cogíamos en estas fechas, porque era un acto familiar y además era una oportunidad de que el orfeón del colegio nos dedicase unas canciones que no sé si conocéis. Nos hemos traído la chuleta. Los que no reís es que no nos conocéis, pero esperad en cuanto bebamos un poco. Pues entonces, a ver si vais a dar ejemplos aquí al Frente de Juventudes. Oye, nos honran con su presencia Lucrecia, Julia y Fernando. Que Fernando es de los fundadores del colegio, y si algunos no lo sabéis, el decorado de la otra de Navidad lo pintó Fernando. Bueno, ahora lo sé, pero es que hay personas que no son del colegio, son normales. El colegio es la meta del familismo. Bueno, y otros lo cambiaron de sitio. Y lo abovedaron, lo metieron en un garaje. Bueno, entonces cedo la palabra a Blanca, que va a ser la que introduzca a Lucre. Muchas gracias. Bueno, oye, y lo más importante, estamos gracias aquí a la generosidad de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, para que pido un aplauso cerrado. Está aquí muy bien representado por la presidenta, por el director y por 2 destacadas patronas. No voy a decir lo de matronas, que os cabreáis. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gustazo estar aquí siempre con vosotros. Yo voy a hablar muy poquito porque aquí lo importante es lo que nos va a contar Lucre, que todos estamos deseando. Voy a hacer un pequeñísimo currículum suyo en relación con Benlliure, pero muy cortito, y luego diré unas palabras de nuestros años de relación. Lucrecia Enseñat Benlliure, bisnieta, como sabéis todos, de Mariano Benlliure, es arquitecto e investigadora independiente, y desde 1997 se dedica al estudio, documentación, catalogación y difusión de la obra del escultor en cuyo catálogo trabaja. Ha impartido conferencias y prestado ponencias sobre el artista en congresos nacionales e internacionales, y ha sido comisaria de numerosas exposiciones, destacando entre ellas la que contaba Paco hace un momento, Mariano Benlliure, El dominio de la materia, en 2013, junto a Leticia Azcue. Es autora del proyecto museológico y museográfico del Museo Municipal Mariano Benlliure en Crevillent de Alicante, y con Leticia Azcue son autoras del magnífico libro Mariano Benlliure y Nueva York, que es uno de los últimos libros importantes publicados por ella, publicado por el Centro de Estudios de Europa Hispánica y el Center for Spain in America, con la ayuda, con la colaboración, vamos a decir, del Hispanic Society of America.
En 2010 promovió la constitución de la Fundación Mariano Benlluure, de la que es vicepresidenta y que desde entonces dirige magníficamente, ejemplarmente. Lucrecia y yo nos educamos en el mismo colegio, supongo que en el mismo prácticamente de todos los que estáis aquí, Estudio, en la continuidad de los colegios en los que se educaron nuestros padres y nuestros abuelos, pero por la buena diferencia de años que la saco, en realidad nuestra amistad se inició mucho después y los responsables de ella fueron nuestros respectivos bisabuelos, Mariano Benlluure y Joaquín Sorolla, tan queridos amigos, hermanos, como ellos decían, como lo somos Lucrecia y yo. Por ello no es extraño que cuando un buen día Lucre me llamó preguntándome si nos podíamos ver, fue como si nos hubiéramos seguido tratando de siempre. Como he repetido en numerosas ocasiones, nuestro cariño se remonta al que tuvieron sus padres con mis padres, sus abuelos con mis abuelos y sus bisabuelos con los míos. Quedamos en casa de mis padres de Habana, muchos de vosotros la conoceréis. Compartía entonces con mi padre su despacho desde hacía ya tiempo, aunque en ese momento mi padre, enfermo ya de Alzheimer, se puede decir que prácticamente no lo utilizaba y era mi despacho. Me comentó la valiente decisión que había tomado de abandonar la arquitectura para dedicarse por completo a los artistas de su familia y especialmente a Mariano Benlluure. Algo parecido a lo que yo había hecho hacía ya muchos años para dedicarme a Sorolla. Hacía poco tiempo que había muerto su abuela Soledad Galán, viuda de José Luis Mariano Benlluure, hijo de Mariano Benlluure y Lucrecia Arana, y me explicó, como explica en su artículo Retratos de familia, retratos de una familia de 1998, que la desaparición de su abuela les hizo reflexionar sobre la historia de la familia y la responsabilidad que suponía mantener vivos los recuerdos de personajes tan fecundos para las siguientes generaciones. Algo de lo que en buena parte se había entonces ocupado hasta entonces su abuela. Me emocionó mucho y así comenzó, pronto hará 30 años, ese caminar en vidas paralelas, estando siempre pendientes la una de la otra de lo que hacíamos y apoyándonos y aportándonos toda la documentación o datos de coleccionistas privados que conservan obras de ambos artistas por si a la otra le pudiera interesar. Lucrecia, concretamente, en su etapa de becaria en la Real Academia Española en Roma, de la que su bisabuelo fue director, me aportó documentación interesantísima que solamente estando allí investigando se podía conseguir. Además de revisar toda la amplísima documentación de su bisabuelo, lo hizo también sobre el mío. Encontró mucho menos. Lucrecia es, además de una persona, como todos sabéis, súper amable y cercana, una profesional impresionante que lleva la difícil tarea de autentificar y catalogar la amplísima obra de Mariano Benlluure con un rigor y un conocimiento realmente emocionantes. Es para mí un orgullo presentar a Lucrecia en esta conferencia, que por mi culpa se ha tenido que retrasar hasta hoy. Ese fuerte abrazo que te doy se lo doy también a tu madre tan querida como lo eres tú, Lucrecia, y como se quisieron nuestros bisabuelos. Gracias a todos vosotros y creo que ahora lo importante es que Lucre nos haga disfrutar de todo su conocimiento y en este caso vamos a pasear por Madrid con unas visiones además maravillosas que muchas de ellas están recién tomadas. Mil gracias, Lucre.
después de la presentación de Blanca no sé qué voy a decir. Me cuesta hablar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a pasar esta tarde de viernes aquí y dedicársela a los monumentos, a dar un paseo por los monumentos de Mariano Benlliure en Madrid. Muchas gracias a la Fundación Ramón Menéndez Pidal, que nos acoge, y a todos los que nos hemos educado en la institución libre de enseñanza o en el colegio estudio, pues representa una casa para todos. Bueno, muchos me habéis oído ya hablar de Benlliure y sabéis que siempre empiezo por decir que Benlliure fue un artista autodidacta que se formó únicamente en las técnicas que utiliza un escultor trabajando en talleres, aprendiendo en fundiciones, aprendiendo el oficio, cómo se dominan los materiales, pero nunca acudió a una academia o a una escuela artística. Sí se formó estudiando la escultura clásica, la escultura renacentista en Italia, en Roma, donde tuvo abierto su estudio durante 2 décadas. Como estamos aquí en la Fundación Menéndez Pidal, voy a contar, antes de hablar de los monumentos de Benlliure en Madrid, un monumento que no hizo él, pero en el que intervino de alguna manera también Ramón Menéndez Pidal. Y es el monumento al Cid Campeador en Sevilla que hizo Anna Hyatt, la esposa de Archer Milton Huntington, el fundador y primer presidente de la Hispanic Society, y que decidieron donar a la ciudad de Sevilla con motivo de la exposición iberoamericana que se iba a celebrar en 1929. Huntington le encargó a Mariano Benlliure y al marqués de la Vega Inclán que se encargaran de tratar con el Ayuntamiento de Sevilla la elección del lugar, los trámites, la cesión del espacio, el diseño y la construcción del pedestal e incluso del traslado desde Estados Unidos, desde Nueva York a Sevilla de la estatua del Cid ya fundida en bronce. Entonces, Mariano Benlliure, el marqués de Vega Inclán, se ocupó de todas las gestiones y le encargaron entre los dos a Menéndez Pidal que hiciera la selección de textos que debían acompañar el pedestal. Seleccionó esos 2 textos que transcrito en la imagen, y Benlliure se ocupó además de diseñar la placa que lleva en el frente el pedestal con el escudo de la Hispanic Society. Entonces, bueno, una anécdota curiosa de esa colaboración que unió a Mariano Benlliure de alguna forma con Ramón Menéndez Pidal. Y vamos a pasar ya a hacer un recorrido por los monumentos que Mariano Benlliure hizo para Madrid, que son ni más ni menos que 13 monumentos, además de una serie de placas en edificios y algunos monumentos funerarios. Los monumentos son en 13, hoy estamos a 13, un número mágico, y van desde el primero de todos que le encargaron a Bárbara de Braganza en 1887, que se inauguró en 1887 en la plaza frente al Tribunal Supremo, la plaza de la Villa de París, y al último que hizo en 1944 en la plaza de Chamberí, dedicado a la actriz y cantante cómica Loreto Prado. Bueno, veis esa panorámica de todos y voy a empezar por hablar del dedicado a la reina Bárbara de Braganza. Fue un encargo del Tribunal Supremo y debía hacer pareja con el ya existente de su esposo Fernando VI, realizado por el escultor italiano Gian Domenico Olivieri, lo que condicionó enormemente la composición de la escultura y el estilo que debía tener esa escultura al tener que adecuarse, hacer pareja con el otro. Para
realizar estudiar la personalidad, la figura, la fisonomía de la reina, Mariano Benlliure se basó en un retrato anónimo que se conserva en el Museo Nacional del Prado y tomó unos apuntes de ese retrato para captar la fisonomía de la reina. Y al mismo tiempo que estudiaba el retrato, empezó a esbozar la composición de la figura en algunos apuntes como los que vemos en la imagen. Y consiguió captar ese carácter culto y dinámico de la reina, representándolo con un traje de corte, con ese movimiento que le dio tan dinámico y tan al manto real que lleva, y consiguió reflejar detalles como, por ejemplo, cómo se recoge con la mano derecha con esa sensualidad el manto, o cómo parece que está, no es un monumento estático, parece que está avanzando, y en esa caminar le acompaña ese pesado manto. La estatua se inauguró, se quedó terminada el 16 de junio de 1887. El siguiente monumento que hizo Benlliure para Madrid fue el dedicado al teniente Ruiz en la Plaza del Rey. Jacinto Ruiz había destacado en la Guerra de Independencia junto a los capitanes Daoiz y Velarde, defendiendo el parque de artillería de Monteleón, y en una cruenta batalla cayó herido y falleció rápidamente, al poco tiempo, y se le encargó a Mariano Benlliure directamente, no fue fruto de un concurso, la realización de este monumento. Fue no ya como el de la reina, que era la estatua de la reina que tenía que adaptarse a un pedestal ya diseñado que debía hacer pareja con el otro. Aquí fue un encargo de un proyecto integral en el que él debía componer y diseñar todo el conjunto, el pedestal, los relieves, las inscripciones y la estatua del teniente. Si nos fijamos en esa figura tan... no cabe duda de la actitud que muestra el teniente Ruiz de intentar que las tropas, que sus compañeros le sigan para enfrentarse a las tropas napoleónicas, que debió inspirarse o conocía esa figura del gladiador borghese, de la que Velázquez había traído un vaciado en escayola que se conserva en la Academia de San Fernando, y actualmente la figura en mármol está en París, en el Museo del Louvre. Si os fijáis, pues es claramente capta esa misma posición y esa actitud del gladiador borghese. La estatua se alza sobre un pedestal en el que utilizó dos tipos de mármoles y que tiene dos relieves alusivos a la vida al momento, a ese momento que representa el teniente Ruiz, en el que está arengando a las tropas a seguirle contra el ejército napoleónico. Y en uno de ellos representa al teniente en la misma actitud, en el de arriba, en el que está que capta en la estatua, y mientras en el otro es el momento en el que el teniente cae herido y sus compañeros le recogen. Los dos relieves se adaptan a la forma circular del pedestal y están enmarcados entre unas réplicas que hizo de los cañones de la época. Es muy impresionante cómo representa la figura, es vez y media casi el tamaño del natural, y los detalles tanto del uniforme, de la realidad con que lo representa, incluso por ejemplo en la palma de la mano están hechas las líneas de la mano como para que lo vean los pájaros que se posan en ella, porque si no lo puedes apreciar.
las sombreras del uniforme con el escudo de España, o la expresividad, la expresión de esa fuerza que tiene el rostro en el momento que está gritando, arengando a las tropas para que le sigan, tiene una fuerza increíble, ¿no? Y bueno, tuvimos oportunidad de, cuando se restauró la última vez, de subir al andamio para verlo, y un poco traído esa foto para que os hagáis una idea de la escala que tiene la estatua, ¿no? Y tiene un detalle también curioso, que es que lo representa en el momento que está pisando una granada, que es como la fuerza del destino, que parece que va a estallar y su destino está fijado, ¿no? Va a caer herido y fallecer al poco tiempo, ¿no? Es como un anuncio de lo que va a pasar poco después. En la parte posterior del monumento hay dos banderas, estandartes cruzados, que parece que como dejados en homenaje al teniente, y que es un recurso que utiliza Benlliure para acercar al espectador al monumento, implicarlo de alguna manera, como si se hubieran dejado en ese momento las banderas, ¿no? Es un instrumento de conexión, de relación con la persona que está contemplando el monumento. El monumento se inauguró en el centro de la plaza, frente a lo que era el Circo Price, y cuando en los años 80 se decidió levantar la plaza para hacer un parking público subterráneo, se desmontó el monumento y se trasladó a uno de los extremos de la plaza donde ahora se encuentra, y además se cambió la orientación, lo que es un error porque un escultor, cuando hace un monumento para un espacio público, tiene en cuenta todos los edificios que hay alrededor, la orientación. El monumento estaba orientado al este, ahora está girado y orientado al sur. Todas esas cosas el artista lo tiene en cuenta, y bueno, pues es un error cambiar la orientación y la posición de una cosa que está concebida para un lugar y espacio concreto, ¿no? Benlliure trabajaba, como he dicho, desde 1881 se trasladó a Roma, estuvo durante 2 décadas allí, y uno de los motivos que le llevó a viajar a Roma es para trabajar y intervenir en el proceso de fundición a la cera perdida, porque allí estaban los mejores fundidores, había una larga tradición. Y él, desde que llegó, entró a trabajar y a aprender el proceso de fundición en una de las fundiciones más importantes, la de Achille Crescenzi, donde fundió todos esos primeros monumentos que hizo para España. Ahí vemos en la base de uno de los relieves laterales la firma dice Fonderia Crescenzi Roma. Entonces esos monumentos los concebía, los modelaba, los fundía en Roma, y desde Roma viajaban a España y él se desplazaba para supervisar la colocación de los monumentos. Justo el día antes de inaugurarse el monumento al teniente Ruiz, en la Plaza del Rey, se colocó la primera piedra del que sería su tercer monumento en Madrid, el dedicado a Álvaro de Bazán, en la Plaza de la Villa, donde estaba antiguamente el ayuntamiento, y este sí fue fruto de un concurso público en el que resultó ganador el proyecto de Mariano Benlliure en colaboración con el arquitecto Miguel Aguado, con el que colaboraría en otro monumento que luego veremos. Benlliure presentó su propuesta mediante una acuarela y una maqueta en barro, que envió las fotografías, y representó es un monumento también concebido como un todo en el que se integran la estatua de Bazán, con diferentes figuras alegóricas, inscripciones, ornamentación. En esta primera composición, Álvaro de Bazán está representado en el momento de avanzar con la espada en la mano derecha, y en el pedestal lleva 4 figuras alegóricas,
que representan la guerra, la fama, la guerra, la victoria, la fama y la historia. Y una serie de elementos como esas proas de embarcaciones y alusivos y otros elementos alusivos a la navegación. Cuando firmaron el contrato Cánovas del Castillo y Mariano Benlliure, Cánovas le impuso en el contrato que don Álvaro de Bazán debía estar en actitud de mando, llevar el bastón de mano en la mano, y le hizo reducir las figuras alegóricas solo a 2, bueno, y una serie de condicionantes. Al final, por motivos económicos, se redujo completamente la ornamentación del pedestal solo a las inscripciones y a unas figuras que desaparecieron, que eran unos delfines que marcaban las esquinas, y el monumento, toda la fuerza se concentró en la figura de don Álvaro de Bazán, que, como se ve en las imágenes, lleva el bastón de mando, como había impuesto Cánovas, en la mano derecha, y sujeta la espada envainada con la mano izquierda. El rigor histórico en documentar a los personajes de Mariano Benlliure le llevó a estudiar los retratos que se conservaban de Álvaro de Bazán y, sobre todo, la armadura y la espada de Bazán. Vemos ese dibujo de Cecilio Pizarro, que ahora pertenece a la colección del Museo del Prado, que estudió la armadura de Álvaro de Bazán, y vemos que Benlliure la representa con todo el detalle y con toda fidelidad, ¿no? Y como caracteriza con ese rostro, con esa fuerza de Bazán. Y insistió mucho en que quería ver personalmente, y si no, que le facilitaran una imagen de la espada de Bazán. Se dirigió para ello a uno de los miembros de la comisión para ejecutar el monumento, que era académico de la Academia de la Historia, Herrera Casanova, y le escribió pidiéndole que por favor le facilitara el acceso para poder ver esa espada. La espada está ahí representada en ese dibujo perfectamente, y la fidelidad con la que la representa Benlliure es total, y ese interés en el rigor histórico en la representación de las figuras y Álvaro de Bazán está pisando además una bandera turca, que hace alusión además a esa inscripción que lleva y que todos hemos aprendido en el colegio de pequeños, de sus versos de Lope de Vega: el fiero turco de Lepanto, en la tercera el francés, y en todo el mar el inglés tuvieron que verme espanto, rey servido y patria honrada. Dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y por la cruz de mi espada. Como el monumento al teniente Ruiz se fundió en Roma, en el mismo fundidor, Crescenzi, y desde allí viajó a España para colocarse en la plaza de la villa, donde se inauguró en diciembre de 1891. Cuando estaba todavía trabajando en el monumento a Bazán, bueno, aquí vemos el monumento en su posición original, que estaba mucho más avanzado hacia la calle Mayor, luego se desmontó y se llevó hacia la parte de atrás, más próxima al fondo de la plaza. Y en esa imagen todavía se ven unas manchitas negras en las esquinas delanteras, enmarcando la inscripción, que eran esos delfines en bronce, que es lo único que quedó de la decoración de la primera propuesta de Benlliure. Con motivo de la inauguración del monumento, se le encargó a Benlliure una medalla, un medallón conmemorativo, que no es una medalla troquelada, es una medalla fundida de un tamaño considerable, y que
en la que representó en la cara principal, en el anverso, la figura de Bazán, correspondiente a la figura del monumento, y con un fondo de unas naves al fondo. Todavía no se había inaugurado el monumento de Bazán y ya estaba trabajando en el siguiente monumento para Madrid, que era también dedicado a un militar, al general Casola, al que Benlliure había tenido oportunidad de conocer y para el que había realizado por encargo de del diario de sus compañeros un álbum, las portadas para un álbum que vemos en la imagen, que están en el Museo del Ejército, pero pertenecen al Museo del Prado. Y era un álbum para recoger los proyectos de reforma del Ejército que había presentado Casola como cuando fue ministro de la guerra con Castelar. Él proponía que el servicio militar fuera obligatorio, pero por un motivo, porque en ese momento había unos privilegios que previo una cuota, las clases más altas podían eximirse del servicio militar, y se quería abolir eso y que todo fuera obligatorio para todos y no hubiera excepciones. El otro, un proyecto de ley que evidentemente fue tirado abajo por el Partido Conservador de Cánovas. Benlliure lo representó en actitud como si fuera a presentar a las Cortes ese proyecto, en actitud de avanzar y incluso de empezar a hablar, a exponerlo. Lleva en la mano izquierda el pergamino con esos proyectos de reforma del Ejército, y en la imagen vemos a Benlliure trabajando en su estudio romano en Vía Marguta, retocando el modelo en barro, la figura en barro del general a tamaño un 20% mayor que el natural. Después de su inauguración, que también es otro de los monumentos que se trasladó de sitio, y se llevó, está ahora en el Parque del Oeste, próximo a la puesta de Moret. Con su rigor y su detallismo y su minuciosidad en el modelado, ahí le vemos a Casola con el pergamino, con su proyecto de reforma del Ejército. Esa mano derecha, con cómo está modelada, con qué veracidad, ¿no? Parece que tiene vida, ¿no? En 1887 se propuso erigir un monumento a la reina María Cristina de Borbón, que durante su regencia era la esposa de Fernando VII, y su regencia supuso la ruptura con el absolutismo. Se convocó un primer concurso en 1887, a la que corresponde la imagen de arriba a la izquierda, que se declaró desierto, y se volvió a convocar al año siguiente, y resultó ganador el proyecto de Benlliure con Miguel Aguado, que, como se ve en la maqueta que presentaron, ya están hasta los más mínimos detalles, incluso la reja, aunque luego se modificó para adaptarla al lugar, pero está todo estudiado, perfectamente estudiado y definido. Benlliure se basó en el retrato realizado por Vicente López en 1830, poco después de su matrimonio con Fernando VII, que se conserva en el Museo del Prado, y interpretó en 3 dimensiones todas esas joyas y toda esa ornamentación, el cinturón que lleva la reina en el retrato, y lo trasladó a las 3 dimensiones y la representó vestida con traje de corte,
con el manto real que recoge con la mano izquierda, y en la mano derecha no lo habíamos podido ver nunca hasta que pudimos subirnos al andamio y verlo de cerca. Lleva el estatuto de regencia de 1834. Las dimensiones de la estatua de la reina son colosales, es más de 1,5 veces el natural, y está estudiado hasta el último detalle de la corona, el peinado, las texturas, la pesantez de ese manto, de esa tela pesada del manto real, los broches. Está absolutamente todo estudiado y definido, y con un trabajo que desde lejos parece que es muy, como casi hiperrealista, pero cuando lo ves de cerca te das cuenta que Ben-Yure deja las huellas de las herramientas, las huellas de los dedos deslizando por el barro. O sea, no es... tiene esa mezcla de la tactilidad con la veracidad y con el realismo, ¿no? Está como... El monumento, el pedestal tiene en su parte central 2 relieves alusivos a 2 momentos importantes, trascendentes en el periodo en que la reina ocupó la regencia. Uno es el decreto, la firma del decreto de amnistía que vemos arriba, y el otro es el abrazo de Vergara, que supuso el fin entre los generales Espartero y Maroto, que supuso el fin de la Primera Guerra Carlista. El relieve es una de las cosas más difíciles en escultura, y Ben-Yure lo trabaja y consigue darle ese efecto de perspectiva y de profundidad, yendo desde esas 2 figuras que marcan la escena, que están casi en alto relieve, a la escena como va degradando el relieve hasta casi hacer solo dibujarlo, insinuarlo, ¿no? Y con eso consigue darle una profundidad enorme. En el monumento, en la parte baja del pedestal, más cerca del espectador, concibió esta figura, bellísima figura, que es una alegoría de la historia, tallada en mármol en Roma en 1891, que es claramente de inspiración. Él admiraba a los escultores, a la escultura clásica, a Miguel Ángel, y si lo vemos, pues claramente hace referencia a ese Lorenzo de Medici o al Moisés, y como no a la escultura clásica griega, al frontón del Partenón o esa victoria de Samotracia, ¿no? Ese estudio de las telas, ese tratamiento, la figura es una figura estilizada. A principios del siglo XX, en 1900-1901, con vistas a la mayoría de edad del futuro rey Alfonso XIII, se promovieron 2 distintos proyectos. Uno lo promovió el Ayuntamiento de Madrid, que fue la creación de 6 monumentos públicos para ornar la ciudad, y que debía inaugurar el futuro rey Alfonso XIII después de cuando cumpliera la mayoría de edad en 1902, y después, como primer acto oficial, inaugurar esos monumentos en Madrid. Estaban dedicados a Bravo Murillo, Alberto Aguilera, Quevedo, Lope de Vega, Agustín Argüelles y Goya. El alcalde de Madrid, Alberto Aguilera, de ese momento, le dio a elegir a Ben-Yure el primero, y Ben-Yure, sin dudarlo, eligió hacer el monumento a Goya, al que admiraba, y presentó una propuesta estratificada tanto en los materiales como en el concepto,
en la que representó a Goya como vestido a la moda de la época, sin ningún atributo que lo represente, que lo identifique como pintor, y relegó al pedestal los atributos de las dos facetas en las que había destacado, que son el grabado y la pintura al óleo. El monumento se inauguró, lo inauguró el rey en 1902 en el Paseo de Coches, frente a la Casa de Fieras, y en 1905 se decidió trasladar al barrio Salamanca, que estaba en ese momento construyéndose al cruce de las calles Goya y Velázquez. Un incidente con el tranvía, que estuvo a punto de degollar a Goya, obligó a trasladarlo un tiempo después y se llevó a donde está, lo vemos hoy en día, frente a la puerta norte del Museo del Prado. Lo que también obligó a modificar tanto la orientación del monumento como el pedestal, porque hubo que adaptarlo a esa escalera que salva el desnivel entre la calle Felipe IV y la entrada al Museo del Prado. La estatua de Goya en bronce representa como vestido a la moda de la época, con el chaleco, el pañuelo lazado al cuello, y para caracterizar a Goya se basó, como ahora veremos, en el retrato también de Vicente López. El pedestal representó que veremos más en detalle, a la maja desnuda y una selección de los grabados de los caprichos. El tío Paco. Bueno, para caracterizar los rasgos fisionómicos de Goya, como he dicho, se basó en el retrato de Vicente López de 1826, que se conserva en el Prado, que vemos en la imagen, y concentró toda la fuerza expresiva en el rostro de Goya, con más fuerza aún como lo había representado Vicente López. La estatua se alza sobre ese pedestal en mármol en el que trasladó al relieve una selección como de los grabados de los caprichos, y que están magníficas. Seleccionó 12 escenas de los caprichos que están magníficamente trabadas entre sí alrededor del pedestal, y en el que, una de las más famosas es El sueño de la razón produce monstruos, o Volaverunt, o Donde va la mamá, y en el frente soplones y se repulen sobre esa representación de la maja desnuda, que interpretó y trasladó al mármol intentando captar la misma sensualidad con la que Goya la había representado en su pintura. Ese otro proyecto que se propuso y que debía inaugurar el futuro rey cuando cumpliera la mayoría de edad en 1902, el futuro Alfonso XIII, fue la realización de un concurso para hacer un monumento dedicado al rey, al pacificador Alfonso XII, a su padre. Y se convocó un concurso que ganó el arquitecto catalán José Grases Riera, que era un proyecto arquitectónico, que es ese semiciclo enfrentado al gran estanque del Retiro, con un machón central, y se decidió encargar a 24 escultores, los más importantes del momento, las estatuas que debían ornar ese monumento. A Benlliure se le encargó la estatua principal del rey, que corona el monumento.
Benlliure había presentado su propuesta al concurso y había representado al rey. Él recordaba de niño haber visto en enero de 1875, a poco de llegar a Madrid, haber visto desfilar al rey cuando acudía a Palacio Real, cuando entró en Madrid, Alfonso XII, y tenía esa imagen muy viva y presentó incluso su propuesta como 14 de enero, con el título 14 de enero de 1875, y es esa figura, el detalle de la figura del caballo, del rey caminando a caballo por las calles de Madrid al paso, con el ros en la mano, no se ve, en la mano derecha, saludando al pueblo de Madrid. Cuando le encargaron el monumento, presentó 2 bocetos para la estatua del rey, ese que él había incluido en su propuesta para el concurso, y otro muy distinto, que es el que vemos en el boceto fundido en bronce a la derecha, y que es el que fue elegido por la comisión, en la que el rey tiene una actitud muy distinta. Está con el caballo retenido, en actitud de pasar revista supuestamente a las tropas que están desfilando ante él, y su caballo está nervioso, con las orejas hacia adelante, pendiente de esos otros caballos que están pasando ante él. Con su gran rigor y meticulosidad en representar y en caracterizar a los personajes, pidió que le facilitaron ver el uniforme del rey, sus condecoraciones. Incluso el general Domínguez le facilitó el ros del rey, y pidió tuvo una audiencia con la reina regente para que le hablara de la personalidad y poder caracterizar mejor al rey. Lo representó vestido de capitán general, con el toisón de oro y en el cuello, y la cruz de San Fernando en el pecho. Lleva, como digo, está reteniendo al caballo, que está nervioso, con la boca abierta, los ollares también bien abiertos, y las orejas, esa actitud que tienen los caballos cuando están nerviosos, tensos, que ponen las orejas muy derechas y un poco inclinadas hacia adelante, y al mismo tiempo está balanceando la cola. Ahí vemos claramente la mano del rey con los guantes, como mantiene firme las riendas, y al mismo tiempo con la espada desenvainada, el sable desenvainado, está saludando a esas tropas que están desfilando ante él. La representación de los animales de Benlliure es una cosa increíble. Para representar a este caballo eligió un ejemplar hispanoárabe en las Reales Caballerizas, del que estuvo tomando apuntes, y para poder representarlo con toda fidelidad, captar esa expresión del caballo tenso, nervioso, con las venas hinchadas por la tensión, toda la musculatura tensa, esas orejas, las crines, la calidad de la piel del caballo. Bueno, es impresionante. La estatua del rey a caballo mide más de 5 metros, es más de 2 veces el natural, y bueno, aquí también pudimos subirnos a ver de cerca al rey, incluso sentarnos en los brazos del rey. Esto es en la última intervención que se hizo en el monumento en 2018, cuando se limpió el conjunto escultórico de Benlliure y todos los demás grupos que acompañan el pedestal,
y se recuperó y se rehabilitó el acceso al mirador que hay bajo la estatua. El proceso de realización de la estatua del rey a ese tamaño fue muy largo y a partir del boceto Benlliure el proceso es pasar la estatua a 1/3 del tamaño definitivo que va a tener, la estatua. Una vez detallada y definido a ese tamaño a 1/3, primero modelado en barro, vaciado en escayola, se amplía y se pasa al tamaño que va a tener real que va a tener la estatua, o sea, más de 5 metros, que lo vemos ahí en el taller de fundición en el que trabajaba en ese momento Benlliure ya en España, en Barcelona, en la Casa Marriera. Y se ven ahí las figuras de Marriera y Benlliure a los pies del caballo, de la figura del caballo que está sujetada con puntales. Una vez pasada la figura al tamaño definitivo, modelada en barro, se vacía en escayola y a partir del vaciado en escayola se saca un positivo en cera que hay que retocar con herramientas calientes. Entonces Benlliure contaba del trabajo que se pasaba 8 o 10 horas en la fundición retocando con herramientas con calor esa cera, y que bueno, era un trabajo muy complicado y que decía que al final acababa como un cirio pascual, ¿no? Todo cubierto de cera. Que fue un proceso muy, muy largo y muy dificultoso. Una vez que ya estaba la figura retocada en cera, la cera tenía el espesor que iba a tener el bronce, entonces se despiezó en la figura del rey por un lado, el caballo en 4 piezas, para hacer el proceso de fundición. Y una vez fundidas, en 1905-6 ya estaba fundido todo el conjunto, pero la construcción del monumento se retrasó mucho y hasta enero de 1910 no pudo dejar colocada la estatua. El monumento se inauguraría mucho tiempo después, en 1922, pero Benlliure dejó colocada la estatua del rey en enero de 1910. Para colocarla se construyó un andamio enorme con una grúa, se subió el caballo fundido en bronce en 4 partes. Encima se montó, se ensamblaron esas 4 piezas, se soldaron, se retocaron y se volvió a patinar toda la parte que había afectado las soldaduras. Y una vez que estaba el caballo terminado y retocado, se subió la figura del rey por esa grúa y se colocó y se dejó montada a caballo. Es el momento que se ve en la imagen de la derecha, en el que vemos igual también a Benlliure a los pies del caballo, siempre pendiente y atento, porque controlaba y retocaba, intervenía en cada uno de las partes del proceso de fundición. El siguiente monumento que hizo para Madrid fue el monumento también en el Parque del Retiro. Está curiosamente en el eje con la estatua del monumento del rey Alfonso XII. Fue el dedicado al general Martínez Campos, que promovió el Marqués de Cabriñana, como recoge una de las inscripciones laterales del monumento. Y Benlliure había conocido a Martínez Campos porque Martínez Campos había sido uno de los promotores y miembro de la Junta del Monumento al Teniente Ruiz, y firmó el contrato de encargo con Benlliure. Entonces, bueno, pues para caracterizar al general, en este caso no tuvo problema porque le conocía y recordaba al personaje. Este no fue un concurso en sí mismo, pero sí cuando se planteó realizar 4 de los escultores más importantes del momento, Querol, Aniceto Marinas, Miguel Ángel Trilles y Mariano Benlliure, se ofrecieron para presentar sus proyectos, y la Junta les dio creada para la erección del monumento, les dio un plazo de unos meses, y después de vencido ese plazo visitó los estudios de los 4 escultores
y decidió elegir la propuesta de Benlliure y la de Querol, porque les pareció que se complementaban, y decidieron encargarle a Mariano Benlliure la estatua de Martínez, del general Martínez Campos a caballo, y a Querol el pedestal. Les hicieron esa propuesta, los dos aceptaron, y cuando les dijeron que tenían que repartir los honorarios a mitad que se habían recaudado con la suscripción, Querol dijo que él no aceptaba eso porque el pedestal era la parte más importante y que a él le correspondían 4/5 partes y que a la estatua solo 1/5 parte. Entonces la comisión decidió evitar problemas y encargarle directamente todo el monumento a Mariano Benlliure, y no tardó la prensa de la época en hacerse cómica, en hacerse eco de esa rivalidad entre los dos escultores que lo representaron, haciendo alusión al monumento a Daoiz y Velarde, a los dos a palo limpio, ¿no? Se conservan algunos dibujos, como el de arriba de esa primera idea, de la potencia que tiene esa primera idea ya para el monumento, o el estudio del caballo el de abajo con la figura del general, y el boceto que Benlliure fundió, creó digamos una escultura sobre un trozo de mármol como base, que ya evocaba lo que iba a ser el monumento. El boceto en bronce. Es un monumento en el que rompe un poco con esa tradición de los monumentos con un pedestal arquitectónico, y crea un pedestal orgánico, natural, que representa un promontorio rocoso al que ha ascendido a caballo el general, y capta ese momento en el instante en que el caballo se va a detener. Todavía tiene una de las patas de atrás levantada. Al llegar arriba, el general deja libertad al caballo y deja las riendas sueltas. Y está lo que hablaba antes de la importancia de la orientación. El monumento mira al este, es un momento, se puede pensar que es al amanecer, está amaneciendo, hay brisa, la brisa levanta el capote del general, que lo lleva, hace fresco, lo lleva sobre los hombros, pero con el cuello levantado, y al mismo tiempo levanta las crines del caballo, y la cola la balancea, ¿no? Y las crines las vemos que no caen, sino que están meneadas por el viento. Es muy impresionante porque capta ese momento en el que el caballo, cansado, polvoriento, del esfuerzo de haber subido a ese promontorio rocoso, está sudando, y al dejarle las riendas sueltas el general agacha la cabeza y está en el momento en que la gira y va a sacudirse el cuello para relajar la tensión y quitarse de encima el sudor y el polvo. Es un esfuerzo realmente impresionante. A mí me parece que es un monumento casi antimilitarista, porque está representado, es un militar mayor, cansado, que está contemplando quizá el horizonte, el campo de batalla o su próxima campaña, y no tiene una actitud, digamos, heroica, o es todo lo contrario a como le caracterizó para ese busto que hizo por encargo del Senado, que es un monumento, es un busto oficial con todas sus condecoraciones, es un militar que hizo por encargo del Senado y que está en el zaguán de entrada del Senado. En el frente del monumento colocó, igual que había hecho en el monumento al teniente Ruiz, esos dos, el estandarte de caballería y la bandera de infantería, con una serie de armas, un trofeo de armas,
como si hubiera sido una ofrenda que se hace al general, y que es de nuevo un instrumento de acercamiento del espectador al monumento. En el lateral, recorriendo en la parte de atrás y uno de los laterales del monumento, hay un alto relieve que representa una escena de la batalla en África de Castillejos, en la que intervino Martínez Campos a las órdenes del general Prim, y en la que es un relieve que se lee de atrás adelante, que atrás está casi en bulto redondo. Vemos la figura de un joven Martínez Campos a caballo, que repite la misma posición que la que tiene la estatua en el monumento, y delante de él el ejército, la infantería, y que va cada vez degradándose tanto en tamaño como en relieve las figuras, que en un efecto de una fuga muy impresionante y un efecto de perspectiva. Cuando se inauguró el monumento, de nuevo, como había ocurrido con el de Álvaro de Bazán, se le encargó a Benlliure una medalla conmemorativa para entregar a todos los miembros de la Junta, de la Comisión y a las autoridades, que es un medallón fundido en bronce, del que se conservan los primeros estudios de Benlliure para la composición de la medalla. Y bueno, en la imagen, las imágenes de la inauguración del monumento con Alfonso XIII, la familia real y todas las autoridades en enero de 1907. Mientras estaba trabajando en el monumento a Martínez Campos, ya se empezó a rumorear que se iba a levantar un monumento dedicado a Castelar, y fue también, y se le encargó directamente fue un encargo directo a Mariano Benlliure. Es un monumento que es uno de los más importantes y de mayor envergadura que se hizo en esa primera década de 1900 en España, en Madrid, y que su posición en el cruce de la Castellana con otras dos grandes, la Martínez Campos y la calle que sube hacia Serrano, le permitió a Benlliure crear un monumento, una composición piramidal en la que utilizó distintos mármoles, granito para el basamento y bronce para algunas de las figuras. Es una composición que le obliga al viandante, al espectador, a recorrerlo para percibirlo en su totalidad, y en el que representó a Castelar en su escaño en el Congreso, en el momento de hacer uno de sus brillantes discursos. La figura, a su izquierda, tiene una figura en mármol, una alegoría de la verdad o de la elocuencia, que parece que se ha desvanecido o que está extasiada escuchando al político, y por la escalera que bajo ella suben tres personajes que son un obrero, un militar y un estudiante, que representan tres estamentos de la sociedad, que suben también fascinados, atraídos por la oratoria de Castelar. En la otra parte bueno, aquí vemos en detalle esa figura desvanecida o extasiada escuchando a Castelar, el detalle de esas figuras que ascienden por la escalera a escucharle. Y en el otro lado representó a dos de los oradores de la antigüedad clásica, los Demóstenes y Cicerón, pero que no se contentó con hacer dos figuras que recordaran vestidas inspiradas en la escultura clásica, con sus túnicas, que recordaran, sino que se documentó y estudió posiblemente a lo mejor esos dos bustos que se conservan en el Museo del Prado, de los dos oradores clásicos,
y responden perfectamente a la fisonomía de los bustos de la época, ¿no? En la parte de atrás del pedestal, representó dos de los proyectos que había perseguido siempre Castelar, que fueron la abolición de la esclavitud y la reinstauración del cuerpo de artillería, y esa abolición de la esclavitud la representó en ese impresionante relieve de una gran modernidad en el modelado y en la composición que hay en la parte de abajo, y que uno de los niños, que de una edad de como 9, recuerdo a mi abuelo que tenía un gran pudor y no quería decirlo, porque él había posado para el niñito desnudo que está apoyado en la señora, que está ahí, esa figura de allí, ¿no? Y le daba mucho pudor que se supiera que era ese desnudo. Pero es un relieve francamente espectacular. Recuerdo algunas obras de Rodin, que tiene una fuerza y una potencia del modelado increíble. Sobre ese relieve está la figura de ese artillero con el cañón, que representa la restauración del cuerpo de artillería, y que curiosamente el cañón tiene la boca tapada. Es un cañón que no está en guerras, está en paz, posiblemente, o pasando en un desfile militar, pero lo representa con la boca tapada. Como remate del monumento, representó esas tres figuras, esos desnudos femeninos que representan la libertad, la igualdad y la fraternidad, los ideales de la República, que recuerdan las tres gracias de la antigüedad clásica, y que están maravillosamente modeladas con esas ramas de hiedra entrelazadas en el cabello, y que se percibe, se aprecia ese modelado, esa tactilidad con la que trabaja Benlliure, que deja las huellas y no le preocupa de las herramientas, del chorretón de la cera cuando la calienta, y para que se vea el proceso de realización de sus obras. En 1909 murió en Marruecos el cabo Noval en un acto heroico. Cuando estaba haciendo una ronda nocturna, fue sorprendido por una patrulla de rifeños que iban a atacar a sus compañeros, y gritó para advertirles, y sabiendo que al gritar iban a abrir fuego y iba a ser el primero en caer. Entonces hubo una junta de señoras encabezada por Emilia Pardo de Bazán y la marquesa de Esquilache, y presidida por la reina Victoria Eugenia, que promovieron la construcción de un monumento conmemorativo dedicado al cabo Noval, y se organizaron diferentes actos y eventos para recaudar fondos para erigir el monumento, cuando aún no se sabía que se le iba a encargar a Benlliure. Uno de los eventos que se organizó fue una gala benéfica en el Teatro Real, en la que participaron y que protagonizaron el barítono más importante italiano del momento, que actuaba frecuentemente en el Teatro Real, Tita Ruffo, amigo de la familia de Benlliure, al que le dedicó un busto, y la mujer de Benlliure, Lucrecia Arana, que era fue una de las más importantes tiple contralto de zarzuela de finales del 19, principios del 20, para la que el maestro Caballero compuso obras tan importantes como La Viejecita o Gigantes y Cabezudos.
y que protagonizaron, como digo, esa gala benéfica en la que se recaudó una suma importante para la realización del monumento, que pocos meses después se sabría que se le iba a encargar a Mariano Benlliure. En el centro arriba vemos unas primeras ideas, unos primeros bocetos para el monumento. En una mala foto de prensa se ve a Benlliure con una modelo que está posando para él, trabajando en la figura alegórica de la patria que acompaña al cabo Noval. Y en la parte de arriba el modelo, la maqueta que presentó antes de realizar el monumento. El monumento, en el momento que la portada de prensa de la actualidad, cuando descubrieron el rey el monumento, y es una composición única, en la que es difícil distinguir qué es pedestal y qué es estatua, esto un todo único, en el que ese volumen de piedra arenisca envuelve y arropa la figura del cabo Noval. A mitad de altura de ese volumen de piedra arenisca tiene un relieve que representa esa escena en la que el cabo Noval gritó para alertar a sus compañeros y abrieron fuego y dispararon contra él. Entonces, a la izquierda del relieve se ve a el ejército español, el cabo Noval en el centro, que está en el momento que disparan contra él y cae hacia atrás, es casi una figura en bulto redondo, y en la parte derecha el ejército rifeño que emprende la retirada hacia ese lateral del pedestal. Hoy en día es difícil leer el relieve porque todas las cabezas y los torsos, muchos de ellos fueron vandalizados y arrancados, tallados, aparte de que durante la guerra sufrió importantes daños. Nuestra guerra civil. La figura del cabo Noval es el único elemento en bronce, lo representó en actitud de andar, con valentía, con la bayoneta al hombro y arropado por esa bandera que lleva bordado el escudo de España, que hoy en día prácticamente no se aprecia porque está muy erosionado y que en esa foto de los años 50 todavía se puede ver. La figura del cabo lo arropa esa figura alegórica de la patria, la nación, el pueblo, que enarbola la bandera que lo envuelve. Y si recordáis esa figura del teniente Ruiz o del don Álvaro de Bazán, era un trabajo del modelado y del bronce mucho más meticuloso, minucioso. Aquí el modelado es ya como de trazos más largos, más gestuales, no tan meticuloso en el detalle, ¿no? Ha habido una evolución tanto en la concepción del pedestal en su totalidad como en el trabajo de modelado de las figuras. Uno de los últimos monumentos que hizo en el año 28 fue también en Madrid, en el Parque del Retiro, el dedicado al periodista Miguel Moya, fundador de la Asociación de la Prensa de Madrid, de varios diarios, y al que Benlliure conocía y eran amigos, le había hecho varios encargos como el presidente de la Asociación de la Prensa. Y cuando al fallecer Moya en 1920, la familia le encargó un monumento funerario para el cementerio de San Justo, donde fue enterrado, en el que Benlliure representó esa figura del linotipista, de un obrero apoyado con ese característico blusón, apoyado en una potente cruz, meditando o mirando de forma melancólica la lápida con la efigie de Moya.
que fundida en bronce le dedicó y le regaló a su viuda. Benlliure concibió el monumento a Moya como un gran banco en el que la gente se pudiera sentar a leer la prensa, y le dio esa forma de banco con un respaldo alto sobre el que se levanta ese gran busto a vez y media en mármol de Moya, y que tiene a sus lados las figuras de... Bueno, este es el detalle, también está bastante erosionado, aunque es mármol, de la cabeza, la fuerza de la cabeza y la expresión de Moya, y la firma de Benlliure en un lateral, firmada en 1927, y esas dos figuras que lleva a los lados, que se encajan debajo de los hombros de Goya y que son el sostén de la prensa, que son el reportero, que es la figura de la derecha, que lleva su cuaderno de notas y su lápiz en las manos, o en la figura de la izquierda es el linotipista en el momento que está trabajando, que había representado también en la tumba, en la escultura funeraria para el periodista, para Moya. El último monumento que hizo para el Parque del Retiro es un monumento dedicado a Cuba, que originalmente iba a estar dedicado a la República de Cuba y al que era presidente a finales de los años 20, Gerardo Machado, en ese momento, y que un cambio político, el monumento lo había promovido Primo de Rivera, y con la caída del gobierno de Primo de Rivera y la llegada de la República se paralizó la realización del monumento, que se terminaría sin la estatua del general Machado, presidente, que era presidente en ese momento de Cuba, había sido presidente de Cuba. Benlliure fue el autor de la maqueta y de la propuesta general del proyecto que vemos en esa elaborada maqueta modelada en barro, y colaboraron con él 3 escultores: Miguel Blay, que realizó la figura que corona el monumento, que es una alegoría de Cuba, y otros 2 escultores más jóvenes. Uno de ellos había sido discípulo de Benlliure, que fue Juan Cristóbal y Francisco Ansorey, que hicieron las 2 figuras que hay a mitad de altura del pedestal. En la imagen vemos el boceto para esa figura del general Machado, que no llegó a hacerse a tamaño definitivo, y el modelo de la figura de la alegoría de Cuba en el taller de Miguel Blay. A la izquierda, esa bella y estilizada, elegante figura de la alegoría de Cuba que corona el monumento, con esa túnica que deja entrever la desnudez del cuerpo, y debajo, a la izquierda, la figura de la reina Isabel la Católica, obra de Juan Cristóbal, y al otro lado la figura de Cristóbal Colón, que esculpió Francisco Ansorey. Son 2 tratamientos muy distintos del mármol, uno mucho más rudo, más potente, más expresivo, y otro más suave, más delicado, que es el de la figura de la reina, más estilizado, de Juan Cristóbal. Benlliure como he dicho, no hizo al final la figura del general Machado, y realizó todos los elementos en bronce que ornan el pedestal, aparte de la composición general, que son esas 2 proas de carabelas que hay una a cada lado con sus mascarones, esas guirnaldas que una hace alusión a la que vemos es con hojas de roble y de laurel, alusión a la flora y a la vegetación hispana, y en el otro lado es una guirnalda con frutas antillanas, y esos 2 delfines que acompañan a la proa de la carabela.
también representó, en alusión a la representación de la fauna antillana, 2 grandes tortugas y 2 iguanas que vierten agua en los estanques laterales, en las láminas de aguas laterales del monumento. El último monumento que hizo para Madrid y que no existe hoy en día es el monumento a la actriz y cómica madrileña Loreto Prado, en 1944, que estaba casada con pareja de Enrico Chicote, y que fue un encargo para su tumba en el cementerio madrileño de Santa María. Finalmente se decidió colocarlo en la plaza de Chamberí, ella era de Chamberí, y Benlliure la representó vestida de manola, con el mantón caído sobre los hombros, y en esa estela representó una imagen de la Virgen de la Paloma y el escudo de Madrid. Cuando se reformó la plaza de Chamberí, se hizo ese kiosco y se cambió la fisonomía de la plaza, se desmontó el monumento, que estaba muy deteriorado y muy erosionado, y se encargó una copia a un marmolista que hizo esa obra que se ve a la derecha, que es una burda copia que no tiene nada que ver ni la expresión ni el trabajo del mármol con lo que había hecho Benlliure, y que desmerece que se siga diciendo que es un monumento de Mariano Benlliure. Ya no existe en la obra de Benlliure. Si se ve en el centro arriba el modelo en escayola que se conserva en el Museo del Teatro, la expresión del rostro, cómo está modelada la calidad de esas manos frente a esa torpeza que tiene lo que hoy puede verse en la plaza de Chamberí. Bueno, y para la próxima queda pendiente otra serie de obras que hizo Mariano Benlliure para Madrid, que son varias placas conmemorativas dedicadas a una Canalejas en la Puerta del Sol, a los hermanos Quintero, a José de Nogales en Santa Engracia, el grupo escultórico frontal del edificio Metrópolis, o importantísimos monumentos y bellísimos monumentos funerarios que algunos os he acompañado y hemos visto en el Panteón de Hombres Ilustres, que son los dedicados a 3 presidentes de gobierno, Sagasta, Canalejas y Eduardo Dato, que marcan un poco la trayectoria también artística de Benlliure, o el que hemos visto de Moya, el impresionante mausoleo panteón de los duques de Denia en la Sacramental de San Isidro, y la tumba de la familia Núñez Rubio en el cementerio de la Almudena. Y bueno, con esto acabo. Muchas gracias por la paciencia y bueno, seguiremos hablando de Como recordaréis que en el mes de junio, cuando habló Blanca y presentó Lucre, anticipamos de que se les concedía tanto a Lucre como a Blanca el ingresar en la orden de las faltriqueras. Hoy vamos a otorgarles mirad a ver cuál es oficial. Bueno, estos son diseños exclusivos de la responsable de corte y confección de la sociedad, que es Teresa López. Que luego va a haber una película. Qué bonito. No te lo tengo que explicar, ¿verdad? A continuación
A continuación le hacemos un regalo a Lucre y se lo va a otorgar el autor de la obra. Bravo.